Dios les bendiga, mis hermanas. Ya estamos ya por aquí, gracias al Señor. Hoy sí, estamos transmitiendo en vivo, gracias al Señor, desde Redimida de Verdad, desde Pinar del Río, Cuba. Y bueno, gracias al Señor, hoy sí estamos pudiendo hacer el live, gracias a Dios. Habíamos planificado hacer uno también esta semana, el martes 13 de febrero, que pues habíamos planificado reunirnos y poder conversar acerca del tema el verdadero amor cristiano, basado en un artículo de Arthur Pink, muy bueno que tenemos por ahí, gracias al Señor que quisiéramos conversar de ese tema. Y bueno, habíamos escogido especialmente esta semana, ¿no? Por todas las fechas que se celebran relacionadas con el amor, ¿no? Popularmente y demás en esta semana. Pero bueno, no pudo ser posible porque bueno, como habíamos anunciado todo y como es todo en nuestra vida, ¿no? Es Dios mediante todo, porque no sabíamos si iba a haber corriente o no. Y bueno, no hubo corriente ese día finalmente. Estamos teniendo acá muchísimas dificultades en esta semana. Hola Amanda, Dios te bendiga. Gracias al Señor que estás por aquí hoy de nuevo con nosotros, qué alegría. Y pues estamos teniendo, decía que estamos teniendo muchas dificultades con la corriente aquí en nuestro país. Mis hermanas cubanas saben, y bueno, especialmente en Pinar del Río estamos teniendo unas semanas bastante fuertes con todo el tema de la corriente. Y entonces, bueno, no pudimos hacer el live del martes, pero bueno, contando con el Señor, esa idea no se ha ido, está ahí. Y contando con el Señor antes que se acabe el mes de febrero, vamos a ver si podemos materializar la idea del live, no dejar de tener ese encuentro, porque es un tema que igual podemos tratarlo cualquier día y bueno, es un tema súper importante para todo creyente, por igual y en cualquier momento. Entonces, específicamente hoy vamos a estar dándole continuidad al club de lectura que estamos haciendo por acá, pues Redimida de Verdad, y esta semana pues nos ha correspondido leer el capítulo número 2, titulado ¿Está Dios en control? Este es el capítulo número 2 del libro que estamos leyendo, Confiando en Dios aunque la vida duela, de Jerry Bridges. Y pues quiero empezar. Vamos a buscar acá mi Biblia. Quería tener por acá, pero no la abrí al final. Vamos a abrir acá. Y vamos a buscar en la palabra primera de Timoteo 6:15. Que es el versículo de referencia que el autor pone en este capítulo. A ver, primera de Timoteo, ya, 6:15, que dice así este versículo. Pues este versículo, bueno, él toma una parte nada más, pero bueno, vamos a leerlo al principio, que dice: pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Amén. Y bueno, vamos a estar orando para que el Señor nos ayude y nos asista en este tiempo. Amado Padre, gracias Señor. Gracias Dios por la oportunidad, Padre, que nos da, Señor, de utilizar este canal, esta vía, Señor, para poder proclamar, Señor, la verdad de tu palabra, Señor, y para poder recordar estas verdades nosotras, Señor, y poder, Señor, compartirlas unas con las otras, tener un tiempo de comunión, Señor, poder edificarnos, Señor, las unas a las otras, Señor, y estar, Padre, pues constantemente, Señor, en tu verdad, Padre, recordando tu verdad, Señor. Te pido, Padre, que perdones, Señor, oh Dios, nuestros pecados, Señor, en este día, las veces que nos hemos alejado de ti en el día de hoy, que hemos hecho cosas que quizás no te agradan, Señor. Y te doy gracias por Cristo, porque sé que en Cristo tenemos perdón completo y tenemos aceptación completa delante de ti, Señor. Y tu gracia, Señor, es más grande que nuestro pecado, Padre. Gracias, Señor, porque en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y te pido, Señor, por tu gracia, por tu poder, que nos ayudes a tener este tiempo, Señor,
que nos dé sabiduría para poder, Señor, tener este tiempo, para poder estudiar, Señor, este capítulo, y que tú obres, Señor, con estas verdades, Padre, en nuestra mente, Señor, y en nuestros corazones, y que las podamos aplicar, Señor, a nuestras vidas, a lo que estemos viviendo en este momento, a lo que esté por venir, Señor, que solo tú conoces. Pero, Padre, que podamos tener vidas reales, vidas coherentes con lo que estamos proclamando con nuestras bocas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, entonces, bueno, vamos a darle inicio al capítulo, o sea, a todo el conversatorio que vamos a tener hoy con respecto a este tema del capítulo número 2 del Club de Lectura. Le doy la bienvenida también a Soy Ladis. Dios te bendiga, mi hermana. Qué bueno que estás por aquí también. Y bueno, para iniciar este tema, o este capítulo, tiene una idea central, o sea, la idea fundamental alrededor de la cual gira todo el capítulo es la siguiente. El autor pues comienza hablando de una pregunta que es muy famosa y que seguramente ustedes la han escuchado también, que es la pregunta de por qué, si Dios existe y si Dios es bueno y si Dios es amor, hay tanto sufrimiento, hay tanto dolor y hay tanta angustia, hay tantas cosas que están sucediendo en este mundo. Saben que bueno, que eso es una pregunta muy, muy famosa, les decía, porque es una pregunta que generalmente la escuchamos bastante, de no creyentes sobre todo, pero también a veces incluso creyentes pueden, por supuesto, tener en sus momentos en algunos momentos de su vida espiritual, pues también han dado testimonio que han tenido sus momentos igual de duda, sus momentos de incertidumbre, sus momentos de lucha espiritual, y donde se han hecho muchas muchas preguntas y muchos cuestionamientos también con respecto a este interrogante. Entonces, el autor dice que en función de esta pregunta, generalmente las personas pues pasan a contestar esta pregunta de dos maneras. Y esa manera tiene que ver con considerar que Dios, a veces las personas consideran a raíz de esto que Dios es bueno, pero no es todopoderoso para controlar todo lo que está pasando. O, por otra parte, consideran a veces que Dios sí es todopoderoso, pero entonces, bueno, por el otro lado de la balanza, ven a Dios como que no es bueno totalmente. Entonces aquí hay un gran problema, los que somos creyentes y sabemos la verdad de la palabra y teológicamente cómo es que se manifiestan estos atributos de Dios, pues reconocemos y sabemos que aquí hay un gran problema con esta evaluación, con estas interpretaciones que hacen las personas que piensan de esta manera. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estas personas están queriendo decir es que sí, que Dios es bueno y que no quiere que pasen todas estas cosas que están pasando en el mundo. Él en realidad no desea que pasen todas estas cosas que están sucediendo en el mundo donde vivimos, todo este sufrimiento, todo este dolor, todas estas cosas que están pasando, pero como Dios no es todopoderoso, no consideran que Dios sea todopoderoso, es la explicación, la manera que buscan de responder esto. Como Dios no es todopoderoso, entonces Dios pues no puede controlar las cosas que Él quisiera que no pasaran, porque Él es bueno y no quiere que pasen, pero como no es todopoderoso, pues no puede controlarlas. Y por otra parte, la otra manera de interpretarlo es que ellos piensan que sí, que Dios sí es todopoderoso para controlar todas estas cosas que están pasando y tiene todo el poder para hacerlo si quisiera, pero como no es bueno, entonces bueno, Dios no lo hace porque no es del todo bueno y no, pues no lo hace, ¿no? Porque no tiene esa bondad para hacerlo y para detener las cosas que están pasando. Entonces, por supuesto, esto relacionado con todo el tema que se va a estar abordando en este libro, y es el tema, o sea, que comenzó, ¿no? Que introdujo el libro y que vimos en el capítulo número 1 del libro que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Puedo confiar en Dios? Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta y la interpretamos de esta manera, por supuesto aquí hay un grave error, hay un grave problema si nosotros vamos a confiar en Dios en la adversidad. Si queremos confiar en Dios en la adversidad, si queremos confiar en Dios cuando la vida duele, no podemos, por supuesto, partir de estas interpretaciones erróneas, que por supuesto no son bíblicas y no tienen que ver con la verdad que existe en la Escritura con relación a esto. Entonces, partiendo de esta introducción que el autor hace en este capítulo y de plantear esta idea general, esta idea central que va a ser toda la idea que él va a abordar, que aborda en este capítulo número 2, él entonces ya
comienza desarrollando sus ideas en el capítulo y las va estructurando de una manera determinada. Y esa manera determinada que él sigue para estructurar las ideas en este capítulo es que él comienza hablando de un término que no, este término específicamente, esta palabra específica, no aparece en la escritura, pero sí es una palabra que los teólogos en su estudio de las verdades de la palabra la han usado como un término para definir pues verdades importantes del carácter de Dios, de los atributos de Dios, con respecto a su bondad y con respecto a su poder y a su control sobre todas las cosas. Y este término que el autor nos explica en el capítulo 2 se llama el término de la providencia. Providencia divina también se le conoce. Y básicamente es un término que se refiere precisamente a la intervención de Dios en cada uno de los asuntos diarios de nuestras vidas. O sea, Dios interviene en cada uno de los asuntos diarios de nuestra vida. O sea, es como Dios obra, cómo Dios está orquestando todo, cómo Dios está interviniendo, cómo Dios está guiando, cómo Dios está detrás de todas las cosas que están pasando continuamente, todo el tiempo, en toda su creación y en toda nuestra vida. Básicamente eso es, o sea, con palabras entendibles, la providencia de Dios. Entonces, cuando el autor comienza a hablar de este término, él nos plantea dos problemas, o sea, dos errores que yo todavía estoy con la tosecita desde la vez anterior, bueno, desde hace tiempo ya estoy ya con esta tosecita. Perdonen mi hermano por eso. Entonces, bueno, el autor comienza, o sea, habla que con respecto a la providencia generalmente hay dos problemas fundamentales también a la hora de ver este término. Y es que, por una parte, cuando se habla de providencia, generalmente nos gusta hablar de providencia como esas veces donde Dios interviene en las cosas positivas de nuestras vidas, en las cosas buenas de nuestras vidas. Por ejemplo, en su providencia Dios me permitió conocer al que hoy es mi esposo, o en mi providencia Dios me permitió asistir a tal escuela donde quería estudiar y graduarme de tal carrera. Y así, o sea, usamos la providencia para hablar de las cosas positivas, de las cosas que nos gustan, y como son cosas buenas que pasan en nuestra vida, en ese caso no tenemos ningún problema, ningún conflicto con atribuirle a Dios pues esto que ha estado pasando en nuestra vida. Le damos ahí la bienvenida a Nela y a Patri, gloria al Señor, que están aquí. Dios les bendiga desde Estados Unidos y Bolivia, gloria al Señor. Cubanas, pero por allá por esas latitudes. Gracias al Señor. Un besito, la quiero. Entonces, bueno, y eso es un problema. Dice Jerry que es un problema porque la providencia de Dios no es solamente para los asuntos buenos, para los asuntos positivos, ¿no? Por decirlo así, de nuestras vidas. La providencia de Dios es para todos los asuntos de nuestra vida. Hay un ejemplo particular que pone en el libro donde él comenta: generalmente nunca oímos, por ejemplo, o no lo oímos con la misma frecuencia, decir a las personas, no, en la providencia de Dios tuve un accidente y quedé paralítico. Y cuando vamos a ver, realmente la providencia de Dios sí es la que controló, por supuesto, el accidente que tuvo esa persona y en la que quedó paralítico, aunque haya sido, por supuesto, una tragedia, aunque haya sido algo bien fuerte, aunque sea algo difícil de entender y de vivir, por supuesto, porque es una adversidad bien grande. Sin embargo, la providencia de Dios, si vamos a ser bíblicos, también está detrás de todas esas circunstancias. Entonces, como él dice que, o sea, muchas veces solo atribuimos la providencia a las cosas buenas de nuestra vida y no a las cosas negativas, caemos en el otro error de considerar que la providencia de Dios solamente tiene que ver con situaciones muy específicas en nuestras vidas. O sea, con algunas cosas sí, pero con otras no. Y en esas otras situaciones donde creemos que Dios no fue el que intervino, pues entonces lo vemos como si Dios fuera un espectador que está desde fuera, que está desde lejos mirando lo que ha estado pasando, lo que ha estado ocurriendo en nuestras vidas, pero sin la posibilidad de intervenir en lo que está pasando en nuestras vidas, lo cual sabemos que no es cierto. Y por otra parte también en esos momentos corremos el peligro, o por una parte, de considerarnos amos de nuestra vida, señores, dueños de nuestra vida, de las cosas que ocurren en nuestra vida,
o víctimas, o sea, autocompadeciéndonos de las cosas que nos pasan en la vida y que simplemente nadie sabe ni de dónde vienen esas cosas y no podemos controlar, porque bueno, Dios no fue quien intervino, entonces nosotros no sabemos ni cómo sucedió eso, ni de dónde ocurrió, y bueno, no podemos controlar esas cosas. Y realmente, bueno, sabemos que esto no es así, como decíamos, no es bíblico. Y para eso, el autor en este capítulo, primeramente nos da una definición de providencia, que está en el capítulo, que está muy completa, que es del autor Packer, que ha escrito un libro también muy bueno acerca de los atributos de Dios, que se llama El conocimiento de Dios, si mal no recuerdo. Pero bueno, él específicamente, además de dar esta, a modo de estudio, de dar esta definición de la providencia un poco más grande, más extensa, él nos da también una definición de la providencia que elaboró él mismo para este libro, un poco más sencilla, más reducida y bueno, más fácil de entender, ¿no? Para nosotros en este contexto. Y esa definición dice así: la providencia de Dios es su constante cuidado y gobierno absoluto sobre toda su creación para su gloria y el bien de su pueblo. Y él, cuando nos habla, o sea, nos introduce este concepto en el capítulo número 2, él nos llama la atención específicamente a que nos fijemos en los términos absolutos que él intencionalmente introdujo en esta definición. El primero es constante, o sea, su cuidado es constante, es todo el tiempo, no es unas veces sí, otras veces no, su cuidado es constante, es todo, en todo momento, en todo tiempo. Gobierno absoluto, su gobierno es absoluto, es total, es sobre todas las cosas y en todo momento también. Y sobre toda su creación, o sea, no sobre una parte de su creación, sino sobre toda su creación. Y el propósito, que es fundamental también en esta definición, es que Dios hace todas estas cosas que hace, es decir, es que Dios cuida constantemente a su pueblo, gobierna absolutamente sobre toda su creación, para, o sea, a su pueblo, no solamente a su pueblo, sobre todo a su creación. Vamos a ver, por supuesto, que en su pueblo es de una manera, o sea, de una manera especial, porque en cuanto a su pueblo, todas las cosas ayudan para, o sea, ayudan a bien a aquellos que él ha llamado conforme a su propósito. Pero ese propósito tiene que ver con su gloria y con el bien de su pueblo. Y hay algo que el autor nos aclara también aquí en este término, y es que la gloria del Señor y el bien de su pueblo siempre van a ir estrechamente unidos, siempre van a estar de la mano. El Señor nunca va a buscar su gloria a expensas de buscar el bien de su pueblo, y nunca va a buscar el bien de su pueblo sin perseguir su gloria al mismo tiempo. Es decir, estas cosas nunca van a estar divorciadas, siempre van a estar de una forma perfectamente unidas, estrechamente unidas, que solo Él lo puede hacer, porque sabemos que Él es Dios y solamente Él lo puede hacer. Entonces, esta verdad, como dice Jerry, nos debe traer muchísimo consuelo, muchísima tranquilidad a nuestras almas, de saber que el Señor siempre va a buscar glorificarse en todo, pero siempre en esa gloria, en esa forma que va a buscar glorificarse, siempre va a tener en cuenta buscar también nuestro bien. O sea, y cuando esté buscando nuestro bien, eso también le va a traer gloria a Él también. Entonces, me encanta que aquí en este capítulo él lo conecta con el capítulo anterior, y él dice, entonces, hasta aquí, todo esto que estamos viendo hasta aquí, nos lleva a confirmar que en efecto sí podemos confiar en Dios. O sea, sí podemos poner nuestra esperanza en el Señor, sí podemos confiar en el Señor, porque vemos que hay fundamentos, que hay evidencias de que por la obra del Señor, por quién es Él y por lo que hace y por el propósito con el que Él hace las cosas, pues nosotros sí podemos confiar en Dios, en todo lo que Él está haciendo. Entonces, después que el autor pues nos introduce a este término de la providencia, que no es más que un término, dicho sea de paso, para decir que Dios es bueno y todopoderoso al mismo tiempo, como hemos podido ver en este concepto. Y esto como que va respondiendo a esa pregunta de la que el autor partió al principio del capítulo, de que las personas a veces piensan que por una parte Dios es bueno pero no es todopoderoso, o Dios es todopoderoso pero no es bueno.
Pero no, cuando vemos la providencia divina y cuando vemos las evidencias bíblicas que hay en la palabra, nosotros podemos decir realmente que Dios es las dos cosas por igual. Dios es bueno y Dios es al mismo tiempo todopoderoso. Entonces, a partir de aquí, es como que comienza a desglosar un poco más este término de la providencia y entonces explica dos elementos fundamentales del concepto de providencia. Por una parte, explica que cuando analizamos la providencia divina es fundamental analizar que Dios sustenta, o sea, el hecho de que Dios sustenta, y esto quiere decir que Dios mantiene, le da vida, sostiene, preserva a toda su creación y especialmente a su pueblo, buscando siempre el bien de su pueblo, pues es uno de los conceptos fundamentales que está dentro de este término de providencia. Y específicamente, bueno, él habla de muchos pasajes en la escritura donde podemos ver esto, hay muchísimos pasajes en la Biblia donde podemos ver o sea, cómo podemos ver este término de que Dios sustenta. Y específicamente pasajes como Hebreos 1:3 o Colosenses 1:17, que los anotaba aquí, son muy especiales porque nos habla específicamente de cómo todo esto que Dios hace de sustentar, lo hace en Cristo, lo hace en el Hijo. Dios ha sustentado todas las cosas y todas las cosas dice que subsisten en el Hijo, subsisten en Cristo, que es el que sostiene todas las cosas. Entonces, por una parte esto, Dios sustenta, y por otra parte, el otro concepto que está incluido dentro de providencia es que Dios gobierna. ¿Y qué quiere decir que Dios gobierna? Bueno, el hecho de que Dios gobierna, pues quiere decir que Dios tiene una voluntad soberana sobre todas las cosas. Es decir, Dios determina soberanamente, o sea, lo que va a pasar, lo que va a ocurrir en cada momento, y nada ni nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios, nada ni nadie puede cambiar la voluntad del Señor, y nada ni nadie puede escapar y puede quedarse fuera de la voluntad del Señor. Y ahora recuerdo una de las frases del capítulo que me gustó mucho, donde dice que ni la cosa más grande ni la cosa más pequeña puede escaparse de las manos de Dios y de la voluntad soberana de Dios. Y él pone el ejemplo, una araña tejiendo su telita de araña en un rinconcito, y Napoleón guiando un ejército en Europa. Ambos están dentro de la voluntad soberana del Señor, ambos están dentro del control absoluto de Dios. Y dije, wow, verdaderamente ahí vemos cómo Dios, todo, mi hermana, Dios controla todo, de las cositas más ínfimas, más pequeñas, hasta las cosas más grandes. Hay una frase de Elizabeth Elliot también que le he leído cada rato, que dice así: si vamos a confiar, o si confiamos en un Dios que controla las cosas grandes, entonces tenemos que confiar en un Dios que controla también las cosas pequeñas. Y es así, Dios está controlando y gobernando por encima de todo. Ahora, cuando vemos esta gran verdad, que es una verdad bien fuerte, una verdad bien grande, una verdad por supuesto que nos sobrepasa. Yo ahora mismo pensando en esta verdad, diciéndola aquí, pues digo, Dios mío, estamos hablando términos fuertes, estamos hablando términos bien grandes, cosas demasiado grandes, demasiado sublimes para nosotros. Como dice también la palabra, cosas que no podemos entender, como decía el salmista. Y precisamente a esto es a lo que se refiere el autor en este capítulo. Él especifica en este punto del capítulo que la voluntad del Señor, así de grande, así de soberana, de inmensa, de majestuosa, precisamente por esto, por estas características que tiene, pues es incomprensible para nosotros. No la podemos comprender totalmente, no la vamos a comprender totalmente, de hecho nunca aquí en esta tierra. Y es así, escapa por encima de nuestra mente, que es finita, que es limitada. Nosotros no podemos comprender totalmente las cosas que el Señor está haciendo y el porqué de lo que el Señor está haciendo. Y entonces ahí es cuando entramos muchas veces en disyuntiva, con cuestionamientos, con frustración muchas veces, porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Porque por supuesto Dios muchas veces hace cosas que no serían las que nosotros hubiéramos escogido, las que nosotros hubiéramos querido, pero Él es Dios y nosotros no somos Dios.
Y por eso es que el hombre cuestiona muchas veces al Señor, porque no entiende su gobierno absoluto, no entiende su control sobre todas las cosas. Pero ojo, muy importante esto que el autor dice también en este capítulo, y es que el hecho de que sea incomprensible para nosotros y de que no entendamos y no, o sea, comprendamos en su magnitud todo lo que el Señor está haciendo, porque tampoco lo vamos a entender y lo vamos a comprender todo, repito, una vez más, pero eso no nos da licencia para no confiar en el Señor, eso no nos da licencia para dudar de Él, para cuestionarlo, porque si vamos a aprender a confiar en Él, como el autor dice, tenemos que confiar en el Señor, en que Él está obrando todo para su gloria y para nuestro bien. Y tenemos que confiar en que el Señor está orquestando todo y está actuando en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida, en todo lo que el Señor permite. Y yo precisamente este capítulo, con todas las circunstancias que, como les contaba en la semana anterior, que han estado pasando por acá, ¿no? Y bueno, circunstancias que diariamente pasan en todas nuestras vidas de diferentes maneras. Pero bueno, específicamente todas estas que han estado pasando y que pasan en nuestro país especialmente, y con todo este tema de los apagones, para hacer los live y todo esto, y yo decía, bueno Señor, nosotros queremos hacer esto para ti, queremos hacer esto para, para tu gloria, pero estos son nuestros planes y esta es nuestro deseo humano, pero lo sometemos y nos tenemos que rendir a tu voluntad. Y cuando a veces tenemos una cosa planificada y entonces surge otra cosa, una interrupción, que a veces le llamamos interrupción entre comillas, pero si vamos a ser bíblicos no es interrupción, sino es parte de natural, normal del plan de Dios. Para nosotros es interrupción, pero para Él no, para Él ha sido solamente parte de su plan, siempre. Como dice, Dios no tiene plan B, Él solo tiene un plan. Y con todo este tema de la corriente, bueno, cuando se va la corriente, por ejemplo, y teníamos una actividad de este tipo planificada, uno, o sea, a veces me disgusto, uno dice, ay Señor, pero ¿por qué queríamos hacer esto? Pero realmente si vamos a creer en todas estas verdades que estamos estudiando y que estamos leyendo, pues tenemos que reconocer que Dios está en control. Dios está en control de todas estas cosas que están pasando. Ahora no sabemos por qué suceden cada una de estas cosas, como estamos hablando ahora. No podemos darle respuesta a cada una de ellas, pero de algo sí podemos estar seguros, y es que Él sabe y tiene un buen propósito y un propósito amoroso con todo. Entonces estas son cosas que son bien fuertes, que a veces las sabemos con nuestras mentes intelectualmente, pero son difíciles a veces de que ellas se alineen ahí, mente, corazón, lo que sabemos, nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con lo que sentimos. Es difícil y como que yo digo, ya a veces yo estoy pensando una cosa con mi mente, con mis pensamientos, quiero alinear mi mente a la verdad del Señor, a su palabra, que es la verdad, pero a veces las emociones están ahí detrás, ahí, ay, batallando, ahí haciendo la guerra, ahí haciendo la lucha ahí continuamente, para que no, para que mis pensamientos no se sometan. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que elegir a quién vamos a creer, si le vamos a creer a nuestras emociones o le vamos a creer a la verdad del Señor. Y bueno, cuando ya el autor considera estas dos, o sea, consideró en el capítulo estas dos verdades o conceptos que están incluidos dentro del término de la providencia, que es el hecho de que Dios sustenta y por otra parte de que Dios gobierna, pues entonces en otro momento, o sea, el otro punto que pasa a considerar en el capítulo es la cuestión que él tituló como Dios o el azar. ¿Y por qué él habla de esto específicamente? Y es que en todo este término de las cosas que pasan en nuestras vidas, del control de Dios, de la voluntad del Señor, muchas veces sabemos que hay términos populares que a veces las personas pues utilizan mucho, como es el término del destino, el término de la fortuna, de la suerte, del azar, de cosas que ocurren así, pues que son términos como que se utilizan para darle quizás un cierto sentido a cosas que ocurren y que no sabemos de dónde vinieron o que no tienen una explicación quizás. Y entonces, bueno, las personas utilizan este tipo de términos. Y él dice que en este sentido muchas personas
incluso creyentes a veces han como que se han fabricado un Dios, un tipo de Dios a su estilo, donde creen en la soberanía de Dios sobre muchos aspectos, pero no creen que Dios gobierna en los asuntos diarios de nuestra vida, desde las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñas, como veíamos. Y a esto se le conoce como deísmo. Deísmo, y estas personas, bueno, como deístas, es este término que se utiliza para esas personas que utilizan estos conceptos y piensan que las cosas son producto del azar, producto del destino, de la fortuna, de la suerte. Ahora, nosotros como cristianos, y en base a todo lo que dice la palabra del Señor y a todo lo que estamos estudiando, ¿no?, como evidencia en este propio capítulo, sabemos que eso no es así, que nuestras vidas no están a merced del azar, del destino, de lo que pasa un día en nuestras vidas. No, porque como dijo nuestro propio Señor Jesucristo en el libro de Mateo, ni un gorrioncito, o sea, ni un pajarito bien débil y de poco valor en comparación con el valor que tienen nuestras almas delante del Señor, dice que cae a la tierra sin que el Señor lo permita. Entonces, si eso es así con un gorrioncito, ¿cuánto más va a ser con nosotros? ¿Cuánto más va a ser con nuestras vidas? Que sabemos que el Señor pagó un alto precio por nuestras vidas, un precio de sangre para rescatarnos y que somos valiosos a sus ojos, no por el valor que hay en nosotros mismas, sino porque lo que nos define ahora es Cristo y todo el valor que hay en Cristo, que ahora también ha sido transferido a nuestra cuenta, ha sido atribuido también a nuestra cuenta. Entonces, cuando vemos esto y cuando vemos que Dios no es un Dios del azar, de hecho hay una frase blasfema que el autor lo dice así, utiliza esta expresión para referirse a esta frase, que dice que muchas personas incluso han dicho en algún momento, que dice que el azar es el seudónimo que Dios utiliza como para esconderse cuando no quiere dar una explicación de las cosas que han ocurrido, cuando no quiere dar una explicación de las cosas que han pasado. Y sabemos que esto no es así, por supuesto, que es una expresión blasfema, como dice el autor, porque va en contra de todo el carácter y de toda la forma en la que Dios obra. Y específicamente cuando hablamos de dolor y adversidad, que es el tema fundamental que está abordando este libro, pues también tenemos que decir lo mismo, también tenemos que decir que aunque nos duela muchas veces aceptarlo, Dios está controlando de un modo perfecto, de un modo soberano, de un modo absoluto, todas las cosas y todas las situaciones dolorosas y adversas que ocurren en nuestra vida. Y ahí, como hacíamos al principio, es la parte que más conflictos nos genera, porque cuando se trata de cosas buenas, de cosas que le hemos pedido al Señor, cosas que deseamos, que anhelamos, pues son cosas por supuesto que nos gustan, son cosas que nos agradan. Y bueno, ahí no hay problema ninguno en aceptar la voluntad y la soberanía del Señor. Pero cuando se trata de cosas dolorosas y de cosas tristes, cosas que no esperábamos, que no queremos, entonces bueno, ahí el problema ya se hace más grande. Pero como dice el autor, sí tenemos que confiar que el Señor sí está detrás de todas estas cosas, pero con un propósito bueno, sabio y amoroso, como veíamos también en el capítulo número 1. Y finalmente, en este capítulo, pues lo que el autor habla es como un resumen, ¿no?, ya de todo lo que se vio en todo el capítulo y abordándonos de manera general de nuevo como esta filosofía popular de que Dios es bueno pero no soberano, que es de lo que él partió desde el inicio del capítulo. Y bueno, concluye diciendo en esta parte que, como hemos visto, Dios sí es bueno pero también es soberano en todas las cosas que permite, y su bondad y su soberanía siempre van ligadas de la mano. Y es algo bien fuerte de aceptar también, sobre todo como decíamos ahora, en esos momentos de dolor y de adversidad, donde las personas quizás incluso pueden ver la soberanía de Dios, pero no pueden ver la bondad de Dios en un cáncer, no pueden ver la bondad de Dios en que te despidieron del trabajo, en la muerte de un ser querido, en un accidente, o sea, en esos momentos cuando las cosas no ocurren y no salen como nosotros queremos, como nosotros esperamos, porque es algo bien fuerte, bien difícil. Pero si vamos a aprender a confiar en Dios en la adversidad, aunque la vida duela, como dice este autor, debemos aceptar que sí, que Dios sí obra en todas nuestras circunstancias
y incluso sobre Satanás, sobre el enemigo de nuestras almas, como vemos en el libro de Job, que o sea, Satanás obró, o sea, tuvo una intervención en la vida de Job, pero esa intervención estuvo limitada todo el tiempo y estuvo controlada todo el tiempo por la mano soberana del Señor. Y detrás de todas esas cosas el Señor tenía un propósito con todo eso. Y esto es algo bueno que debemos recordar en nuestras vidas, como el Señor sí obra en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras circunstancias. Y Dios sí está en control de todo. Y entonces, bueno, este tema es bien importante, es bien básico para cada uno de nosotros como creyentes, porque cada uno de nosotros va a enfrentar ansiedad en este mundo, vamos a enfrentar muchísimas presiones, cada día enfrentamos luchas, podemos enfrentar decepciones, pérdidas, frustraciones, enfermedades, dolores de diversos tipos. Y ante esta realidad, que es una realidad, que es, dicho sea de paso, valga la redundancia, es real, va a estar presente, va a ser sí o sí un hecho, pues nosotros tenemos que aprender a confiar y a recordar estas verdades para poder mantenernos firmes, mis hermanos, para poder mantenernos estables, aunque la vida duela. Y me gusta mucho el capítulo, no sé, el título de manera general no de este libro, porque fíjate que dice, confiando en Dios, aunque la vida duela. O sea, no tenemos que negar nuestro dolor, no tenemos que negar cuando estemos pasando por quebrantos, por momentos de angustia, por momentos de aflicción, para decir que tenemos fe en el Señor, para decir que estamos bien con el Señor. No, nosotros podemos confiar en el Señor aunque la vida duela, aunque tengamos que estar pasando por diferentes pérdidas, por diferentes situaciones tristes y dolorosas. Y eso me gusta mucho aclararlo porque sabemos que en los últimos tiempos se han infiltrado dentro de la iglesia falsas enseñanzas que pues hablan de un Dios que es todo amor, que nunca va a permitir la enfermedad, que nunca va a permitir el dolor en tu vida, un Dios que quiere que tú siempre seas sano en todo momento, un Dios que quiere tu prosperidad absoluta, totalmente, en todos los sentidos, y un Dios que siempre te quiere con gozo, en victoria. Y sí, este Dios no solamente que te quiere en victoria, este Dios ya te ha dado la victoria, ya tú tienes la victoria, pero esa victoria no significa que todas las cosas en tu vida siempre van a estar bien, siempre van a estar color de rosa, porque la victoria es Cristo, y es la victoria que Cristo ya ha tenido en la cruz del Calvario. Pero ese Cristo, este Señor que ha vencido por nosotros en la cruz del Calvario, precisamente para lograrlo, para vencer, tuvo que pasar sufrimiento, tuvo que pasar dolor, como veíamos en el capítulo de la semana pasada, y además dejó bien claro el mensaje de que el camino es estrecho, de que el camino es angosto, de que nos negáramos a nosotros mismos si queríamos seguirlo, porque eso lo habló bien claro, lo definió ahí totalmente, o sea, como que no lo adornó para decirlo, lo dijo bien claro. Niéguense a sí mismos si alguno quiere seguir en pos de mí, toma su cruz y sígame. Y la cruz es sinónimo de muerte, la cruz es sinónimo de dolor, de rechazo, de aflicción, de burla. Entonces, hoy muchas personas están pintando un cristianismo que no es el cristianismo bíblico, un cristianismo donde además ese gozo es siempre una sonrisa de oreja a oreja, es estar siempre pues alegre, cantando, bailando, danzando, negando las cosas que te están pasando. No puedes sentir dolor, no puedes sentir tristeza, no puedes sentir frustración por nada. Y eso no es así, sabemos que eso no es así, porque el verdadero gozo del cristiano y la verdadera paz del cristiano es una que sobrepasa todo entendimiento, porque precisamente es una paz que Cristo da a pesar de las circunstancias, como Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Mi paz es diferente porque mi paz no es ausencia de problemas, mi paz es que en medio de los problemas, en medio de las circunstancias que estés pasando, yo voy a estar contigo, mi presencia va a estar ahí, no tienes que temer, como dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y me encanta, en estos días estaba meditando en este pasaje y me saltaba así a mi mente, a mi corazón, algo que este versículo tan conocido, lo había escuchado tantas veces, lo había leído tantas veces, pero creo que demasiado rápido. A veces uno, cuando hay algún versículo así tan conocido, como a veces que uno lo lee así ya de forma normal, de forma natural, ¿no? Y lo naturaliza bastante y a veces nos perdemos la riqueza del pasaje que tiene en todo momento. Y este versículo tiene una riqueza especial. Y es que además de que el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Él también dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y es como dice, no una vez, no en algunos momentos como vemos en este capítulo, no en algunas circunstancias específicas de nuestras vidas, no, el Señor siempre nos ayudará, siempre nos sustentará, siempre nos fortalecerá, siempre, siempre, en todo momento. Y que por supuesto que es importante para nosotros, sobre todo en esos momentos donde más lo necesitamos, porque es en los momentos donde más vamos a acudir a Él, donde más vamos a reconocer nuestra debilidad, nuestra dependencia del Señor, en los momentos cuando la vida duele, como dice este libro, es cuando más vamos a necesitar del Señor. Entonces, como el autor termina este capítulo, ya el capítulo número 2, hay una frase muy especial donde dice, en su plan eterno, aún nuestro sufrimiento tiene propósito y significado, pues Él trae a nuestras vidas solo lo que es para su gloria y nuestro bien. Qué hermoso eso de que nuestras vidas no están a merced, como decíamos, del azar, del destino, de la suerte, que nuestras vidas están escritas, que nuestras vidas están gobernadas, están controladas, cada una de las cosas que pasamos en nuestras vidas. Podemos descansar, como decía Spurgeon, la soberanía de Dios es la almohada donde descanso mi cabeza, sobre todo en tiempos de adversidad, podemos descansar en esa verdad. Y esto, como y repito y quiero enfatizar este punto, como decía ahora hace un momento, esto no significa, mis hermanas, que siempre vamos a estar pues en épocas de florecimiento, de abundancia espiritual, donde siempre todas las cosas van a estar bien, donde siempre vamos a estar en esas épocas no de florecimiento, decía, no de crecimiento, donde todas estas cosas van a estar color de rosa, no como decimos muchas veces, sino que aún en las épocas de dolor, en las épocas donde somos humilladas, donde nos tenemos que someter bajo la poderosa mano de Dios de forma que quizás no quisiéramos o no hubiéramos escogido, pero en esas épocas podemos nosotros saber que esas épocas también son parte del plan perfecto de Dios. No hay equivocación en esa época, no hay equivocación en esa temporada. Y podemos descansar y podemos estar seguras de que aunque nosotros no lo entendamos, porque el gobierno soberano de Dios, como vemos en este capítulo, es incomprensible para nosotros, no lo podemos comprender totalmente, pero aunque nosotros no lo comprendamos totalmente, sí podemos confiar, no por vista, como dice la palabra, pero por fe, de que el Señor sí está obrando, el Señor sí está trabajando y que algo Él está produciendo en nosotros que nuestras almas necesitan, algo Él está haciendo en nosotros que a nosotras nos hace falta, mis hermanas, y no lo vamos a ver todo de este lado del cielo, no lo vamos a entender todo, pero podemos descansar de que el Señor va a hacer y va a sacar un resultado y un fruto provechoso de todas las cosas que está permitiendo en nuestras vidas en este momento. Y muchas veces no lo vamos a ver todo, o sea, muchas veces no lo vamos a ver todo y no lo vamos a entender todo en esta tierra, pero muchas veces sí podemos dar testimonio después que pasamos por momentos de prueba y por momentos de adversidad. Cuando miramos atrás, nosotros podemos, en áreas específicas donde sí nos damos cuenta que el Señor obró en nuestras vidas y que cambió ciertas cosas en nuestras vidas y que hubo una transformación en nuestros corazones, pues nosotros nos damos cuenta de que nos podemos dar cuenta de que sí, de que ciertamente el Señor, decimos, wow, Padre, gracias porque me quejé, pataleé, lloré, me frustré mientras la prueba estaba en mi vida, pero verdaderamente yo necesitaba todo esto que tú permitiste en mi vida. Mira, hoy miro atrás y veo todas las cosas que hiciste, veo
esos momentos en los que yo no entendía lo que estaba pasando, donde yo me resentí muchas veces contigo, pero hoy puedo ver el cambio, hoy puedo ver el resultado, hoy puedo ver que producto a eso que tú permitiste en ese momento, ya hoy no soy la misma persona y tú me estás cambiando y tú me estás transformando de gloria en gloria, me estás santificando progresivamente. Y wow, Señor, tengo que darte la gloria a ti por eso. Tengo que darte la gloria por tu disciplina, por cómo me disciplinas, por cómo nos hace pasar por momentos de sufrimiento y de dolor muchas veces, pero es por nuestro bien. Y ya para finalizar, que ahorita lo recordé, pero se me fue de la cabeza en ese momento. Y ahora quería decirle antes de finalizar que recuerdo una ilustración que el pastor Sube Michelén, hablando en un sermón acerca de todo este tema del dolor y sufrimiento en las manos de Dios, pues que él ponía, y tiene que ver con el hecho de que Dios es como un experto, o sea, no, vamos a empezar partiendo de la ilustración primero, organizar las ideas. Él hablaba de que, no sé si fue en algún momento de la antigüedad o sea, en algún momento de que en el que esto se hacía, que habían una serie de sustancias que eran como sustancias venenosas, y que de esas sustancias venenosas, sustancias que tenían diferentes cosas que por sí solas no eran buenas, pero o sea, químicos, no sé, que hacían esto, preparaban todo ese tipo de sustancias, las mezclaban todas y de ahí sacaban una sustancia que sí iba a tener un provecho en la persona, que era como una medicina para la persona, que iba a tener un resultado positivo para esa persona. Y entonces él ponía el ejemplo de que como el Señor es como ese gran químico, ese gran experto, que es capaz de utilizar cada una de las circunstancias por sí solas, separadas en nuestras vidas, que pueden ser venenosas para nosotros, que pueden tener por supuesto un trago amargo para nosotros, pero Él es capaz de mezclarlas todas y de darles pues una mezcla a todas y una preparación tal que cuando todas esas, cada una de esas, toda esa mezcla, ¿no? Toda esa sustancia pueda ser administrada en nuestras vidas, va a tener un efecto positivo. Entonces, bueno, no sé si me entendieron un poco, me enredé un poco ahí a la hora de contarles la ilustración ahí, pero bueno, esa es la idea de la ilustración. Y así igual, yo pensaba también con todo este ejemplo, en nosotros mismos, en nuestros hijos, igual con este tema de la medicina, cuando estamos enfermos muchas veces tenemos que hacernos procedimientos, cosas que son dolorosas, cosas que en el momento no nos gustan para nada y no los quisiéramos por supuesto, pero son cosas que son de vida o muerte incluso muchas veces, y que si no nos las hacemos en ese momento, pues incluso podemos perder hasta nuestra vida física, ¿no? En ese momento. Y cuando nos las hacemos, cuando pasamos el dolor de esos procedimientos, después vemos el resultado en nuestra salud, vemos el resultado en nuestra, o sea, la mejoría en nuestras vidas. Y así es cada una de las cosas que el Señor trae a nuestras vidas. Así que bueno, ya por hoy, entonces bueno, ya vamos concluyendo este capítulo, este live, este conversatorio que hemos tenido acerca del capítulo número 2 del Club de Lectura, mis hermanas. Y bueno, agradecerle a todas las hermanas que han estado por acá en el día de hoy, y espero que sea edificación también para las que puedan ver este contenido en la grabación, porque va a quedar grabado después en la repetición. Y también, bueno, mis hermanas, decirles que la reseña está en nuestro sitio web, ahí pueden leer la reseña del capítulo, gracias al Señor. Pueden leer también un poco, o sea, cada reseña, cada semana incluye también un testimonio acerca de cómo podemos ver ese capítulo en nuestras propias vidas, en algo que nos esté pasando ahora o que nos ha ocurrido. Y es algo que también les queremos animar también a ustedes, que puedan meditar en el capítulo y en estas verdades y cómo pueden aplicarlo a sus vidas, a lo que están viviendo, o cómo han podido ver la mano de Dios en su vida, obrando en esta área en específico, en este tema, en sus vidas. Y también hay preguntas de aplicación también para que nosotros podamos meditar, para que podamos reflexionar un poco más en el capítulo como tal, ¿no? Y esto nos ayuda a entender un poco más todo el tema, los temas que abordó el capítulo. Y eso, mis hermanas, animarles a que puedan ver la reseña, y animarles también a que, bueno, a que puedan confiar en el Señor está en control en cada una de las circunstancias de sus vidas, que el Señor tiene un propósito, tiene un plan eterno perfecto,
que está orquestando. O sea, es una gran historia donde cada una de nuestras historias son pequeñas historias, como digo, son pequeñas escenas que están incluidas dentro de toda esa gran historia de Dios. Y recordar eso, mis hermanas, someternos a Él en este momento de nuestras vidas, pedirle que nos ayude a rendirnos a sus planes y a confiar en Él, mis hermanas. Así que Dios les bendiga, un abrazo grande desde aquí, desde Pinar del Río, Cuba. Y bueno, las espero la próxima semana contando con el Señor para poder hacer el próximo live del capítulo número 3, que si el Señor permite vamos a tener una invitada especial por acá del equipo de Redimida. Y bueno, esperamos que podamos tenerla por acá, que haya corriente, si el Señor permite, Dios está en control. y nada, mis hermanas, pedirle que oren también, que oren por eso, para que el Señor nos esté ayudando en todo y según su voluntad soberana, pues cumpla sus propósitos. Así que bueno, chao, chao, Dios les bendiga.